Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Estoy realmente emocionada de compartir este nuevo vídeo con ustedes. Como siempre, quiero empezar agradeciéndoles desde el fondo de mi corazón todo su increíble apoyo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo esto significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les guste y les interese. Hoy, como ya lo habrán adivinado por el título, tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando, porque vamos a sumergirnos en el fascinante, y a veces turbio, universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se alarmen, no vamos a repasar su pasado, aunque memorable, en asteriscos en calcam asterisco. No, hoy vamos mucho más allá. Hoy nos adentraremos en un laberinto de rumores, insinuaciones y especulaciones que han estado circulando en los últimos tiempos, sacudiendo los cimientos del aparentemente perfecto mundo del espectáculo turco. Últimamente y de manera cada vez más insistente han surgido ciertas, insinuaciones llamémoslas así para mantener la elegancia, sobre supuestos comentarios y actitudes de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel. Algunas fuentes aparentemente bien informadas, aseguran que ha habido comentarios, no necesariamente públicos ni en entrevistas, pero sí en círculos más íntimos y privados, que han dejado a mucha gente sorprendida, y hasta diría yo bastante desconcertada. ¿De qué tipo de comentarios estamos hablando? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar, pieza por pieza, en este vídeo. No les voy a mentir, la información es un poco delicada, por decirlo suavemente, así que vamos a tratarla con el respeto que se merece, con la debida cautela y sobre todo, buscando siempre la verdad detrás de los rumores. Antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en los jugosos detalles, en los entresijos de esta historia que promete ser apasionante, les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se queden afuera. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más picantes, los análisis más profundos y las tendencias más candentes del mundo del espectáculo turco. Y si les gusta este vídeo, si les resulta interesante y les provoca debate, no duden en darle un buen like. De esta manera, YouTube se lo mostrará a más personas que también estén interesadas en este tema, y así podremos crear una comunidad aún más grande de amantes del drama y del glamour turco. Así que sin más preámbulos, y con una taza de té turco en mano, vamos a empezar. Bien, empecemos por el principio, por lo que todos sabemos, por los cimientos de esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos aquí sabemos, fueron una pareja icónica, un dúo que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Su romance durante el rodaje de asteriscos en calcam asterisco fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad, una fantasía que cobró vida. Los fans de todas partes del mundo estaban absolutamente enamorados de ellos, de su química palpable, de su complicidad evidente, de esa forma tan especial que tenían de mirarse. Era, en pocas palabras, la pareja perfecta, el ideal romántico que todos anhelaban. Sin embargo, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y para tristeza y decepción de millones de fans, su relación llegó a su fin, dejando tras de sí un vacío y un sinfín de interrogantes. Y aquí es precisamente donde las cosas se complican, donde la historia deja de ser un cuento de hadas y se convierte en un drama de la vida real. Desde su separación, tanto Kerem como Hande han mantenido una postura bastante reservada, casi hermética con respecto al otro. No han hecho declaraciones públicas incendiarias, ni han hablado mal el uno del otro en entrevistas, ni se han dedicado indirectas en redes sociales. Han tratado de llevar su vida de la manera más discreta y silenciosa posible, lo cual es comprensible, dado el nivel de atención mediática que reciben y el escrutinio constante al que están sometidos. Sin embargo, y como les decía al principio, recientemente han empezado a circular rumores, susurros persistentes, sobre ciertas declaraciones que Kerem habría hecho, no directamente a la prensa ni en medios públicos, sino en conversaciones más privadas, en encuentros informales con amigos y colegas. Y aquí es donde entran en juego diferentes fuentes, algunas más confiables que otras, que nos ofrecen diferentes perspectivas y versiones de la historia. Algunas fuentes que afirman ser cercanas al entorno de Kerem, aseguran que él ha expresado cierto, arrepentimiento con respecto a la relación con Hande. Arrepentimiento, ojo, no en el sentido de lamentar haberla conocido o haber estado con ella,
sino más bien en el sentido de lamentar cómo terminó la relación, o incluso cómo se manejó la situación en general. Arrepentimiento, quizás, por no haber hecho las cosas de manera diferente, por no haber sabido cómo salvar la relación. Otras fuentes, por otro lado, sugieren que Kerem ha expresado cierta, frustración, con la forma en que la prensa y el público siguen obsesionados con su relación con Hande. Al parecer, él siente que se le sigue encasillando en ese romance, que se le define únicamente por su pasado con Hande, y que se le dificulta avanzar, construir una nueva identidad, tanto personal como profesionalmente. Frustración, quizás, por no poder escapar de la sombra de asteriscos en Calcap *, por no poder ser visto como algo más que el ex de Andercel. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido. Porque si bien es cierto que Kerem y Hande han tratado de mantener la compostura, de mostrar una imagen de madurez y cordialidad en público, no podemos negar que su ruptura ha generado mucha controversia y especulación, alimentando todo tipo de teorías y conjeturas. Hay quienes creen que fue una ruptura amistosa y madura, una decisión tomada de mutuo acuerdo y con respeto mutuo, mientras que otros insisten en que hubo drama y resentimiento detrás de las cámaras, que la ruptura fue dolorosa y traumática para ambos. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que la sombra de asteriscos en Calcap * sigue siendo muy alargada, que el legado de Eda y Serkan sigue vivo en la memoria de los fans. A pesar de que ya han pasado varios años desde que la serie terminó, los fans siguen recordando con cariño a sus personajes favoritos, siguen reviviendo sus escenas más emblemáticas y siguen soñando, quizás ingenuamente, con una reconciliación entre Kerem y Hande, con una segunda oportunidad para su historia de amor. Y quizás precisamente esta insistencia, esta obsesión de los fans, es lo que está generando cierta tensión en Kerem, o al menos eso es lo que sugieren algunas fuentes, que aseguran que él se siente presionado y agobiado por las expectativas del público. Pero, ¿qué es lo que realmente ha dicho Kerem? ¿Cuáles son las palabras exactas que ha utilizado para referirse a Hande y a su relación? Bueno, aquí es donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos, donde debemos actuar con la mayor responsabilidad posible, porque estamos hablando de rumores, de información no confirmada, de segundas o terceras fuentes. No podemos afirmar con certeza, con pruebas irrefutables, que Kerem haya dicho esto o aquello, pero sí podemos analizar la información que tenemos, contrastarla con otras fuentes y tratar de sacar nuestras propias conclusiones, siempre con un espíritu crítico y objetivo. Una de las cosas que más se ha comentado, uno de los rumores más persistentes, es que Kerem habría expresado cierta, decepción con respecto a la forma en que Hande manejó la ruptura. Al parecer él sentía que ella no fue lo suficientemente clara o directa al comunicar sus sentimientos, que no fue honesta con él, y que lo mantuvo en la incertidumbre durante mucho tiempo sin darle una respuesta definitiva sobre el futuro de la relación. Esta es, obviamente, una versión de la historia, una perspectiva subjetiva, y no podemos saber si es la verdad absoluta. Pero sí es cierto que este tipo de situaciones son comunes en las rupturas amorosas, especialmente cuando hay mucha presión mediática de por medio, cuando las emociones se magnifican y los sentimientos se confunden. Otra cosa que se ha comentado, aunque con menos insistencia, es que Kerem habría expresado cierta, envidia con respecto al éxito profesional de Hande después de la ruptura. Recordemos que Hande ha seguido trabajando sin parar, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes y populares de Turquía, convirtiéndose en un verdadero ícono de la moda y la belleza. Por su parte, Kerem también ha estado participando en proyectos interesantes, pero quizás no con el mismo nivel de exposición mediática y reconocimiento internacional que Hande. Y es posible que esta situación haya generado cierta, incomodidad en él, cierta sensación de estar a la sombra de su expareja. Pero ojo, no estoy diciendo que Kerem sea un envidioso o que quiera que Hande le vaya mal. No estoy insinuando que él se alegra del éxito de Hande. Simplemente estoy planteando la posibilidad de que haya cierta competencia sana entre ellos, que el éxito de uno pueda generar cierta presión en el otro, que ambos se sientan motivados a superarse y a alcanzar sus propias metas. Esto es algo completamente normal en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz, donde la presión por mantenerse relevante es constante y donde el éxito es efímero. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas muy diferentes, con personalidades, ambiciones y proyectos de vida diferentes. Es posible que sus caminos simplemente se hayan separado, que hayan tomado rumbo
Ese diferentes en sus vidas, que sus prioridades hayan cambiado con el tiempo. Y esto no tiene por qué ser algo malo. A veces las relaciones terminan porque las personas cambian, porque tienen prioridades diferentes, o simplemente porque ya no son compatibles, porque ya no se sienten a gusto juntos. Lo importante, lo fundamental, es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas, que hayan podido superar la ruptura, que hayan podido encontrar la felicidad, tanto personal como profesionalmente. Y creo que a pesar de todos los rumores, las especulaciones y las controversias, tanto Kerem como Hande han logrado hacer eso, han demostrado ser personas fuertes, resilientes y capaces de reinventarse. Claro, es inevitable que los fans sigan soñando con una reconciliación, que sigan aferrándose a la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Pero hay que ser realistas, hay que aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, las historias de amor simplemente no tienen un final feliz, que no todas las historias están destinadas a durar para siempre. Y eso está bien. No todas las historias tienen que terminar con un "y vivieron felices para siempre". A veces el final feliz es simplemente seguir adelante, encontrar la felicidad por separado y aprender de las experiencias pasadas. Y en cuanto a los comentarios de Kerem, creo que lo más importante es no sacar conclusiones precipitadas, no juzgarlo sin conocer toda la historia, no caer en el sensacionalismo y la difamación. Es posible que él haya dicho algunas cosas que hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto, que hayan sido exageradas o distorsionadas por terceros. Es posible que él haya expresado sus sentimientos de una manera que no fue la más adecuada, que no fue la más diplomática o políticamente correcta. Pero al final del día, todos somos humanos, todos cometemos errores, todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, incluso si no siempre lo hacemos de la mejor manera. Lo importante es aprender de esos errores, crecer como personas y seguir adelante. Y creo que Kerem ha demostrado ser una persona inteligente, sensible y reflexiva, capaz de reconocer sus errores, de aprender de sus experiencias y de mejorar como persona. Así que en lugar de juzgarlo y condenarlo, creo que deberíamos darle el beneficio de la duda, confiar en su buen juicio y respetar su privacidad. En resumen, el tema de Kerem Bürsin y sus supuestos comentarios sobre Hande Erçel es un tema delicado, complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con certeza que él haya dicho esto o aquello, pero sí podemos analizar la información que tenemos, contextualizarla y tratar de entender su perspectiva. Es posible que él haya expresado cierto arrepentimiento, cierta frustración, cierta decepción o cierta envidia con respecto a su relación con Hande. Pero al final del día, lo importante es recordar que ambos son humanos, que ambos han pasado por mucho, y que ambos merecen ser felices y seguir adelante con sus vidas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya provocado debate. Sé que es un tema un poco controvertido, pero creo que es importante hablar de estas cosas, siempre con respeto, con cautela y con la intención de buscar la verdad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem ha dicho realmente estas cosas? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse algún día? ¿Cuál es su opinión sobre todo este drama? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también estén interesados en este tema, y de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre tengo algo nuevo y emocionante que compartir con ustedes. Les mando un beso enorme, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.